y así vamos entrando en materia. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Encantado de saludaros. Bueno, empiezo presentándome y lo primero de todo, agradeceros que me hayáis invitado. Un placer para mí estar aquí. Mi nombre es Javier Liquete. Yo actualmente soy Key Account Manager en Deepkey. Entraremos luego al detalle a ver qué es Deepkey. Algunos ya nos conocéis. Para daros una pincelada, nosotros somos una PropTech, en concreto una ClimateTech, que es una empresa alineada con la sostenibilidad, con la descarbonización de las empresas y centrada sobre todo y principalmente, como foco principal, en el sector inmobiliario, ¿vale? Que es nuestro punto de actuación. Yo soy licenciado en Marketing, Publicidad y Relaciones Públicas, con MBA en Marketing Executive, un máster en la UOC de impulso directivos y, en concreto, también soy activista climático, pertenezco a Climate Reality y es donde también pues, formo parte de esta asociación un poco alineada con esa necesidad de abordar la emergencia climática en la que nos encontramos actualmente. Y ahora veremos si algunos lo consideran como emergencia o simplemente cambio climático, o ni emergencia ni cambio y simplemente cíclico. Entonces entraremos un poco al detalle. Y hoy en esta ponencia, bueno, pues me gustaría hablar principalmente del por qué la sostenibilidad y todos los criterios ESG son una prioridad en todo el sector inmobiliario. ¿Por qué las empresas lo abordan? Porque las empresas están alineadas con ello, porque ahora ha pasado a ser una de las conversaciones principales en cualquier foro de economía alineada con el inmobiliario. Y yo directamente os doy la respuesta. No espero la última slide para poner la respuesta. Se ve mal, pero os lo leo. La principal realidad por qué el sector inmobiliario aborda la sostenibilidad y se preocupa por los criterios ESG. Cuando hablamos de ESG es la parte ambiental, environmental, social y governance. Sería un poco el buen gobierno de esas empresas alineadas. Entonces la respuesta es principalmente porque esto incrementa el valor de los activos. ¿Y esto qué va alineado? Con una parte financiera. La realidad que es que el sector inmobiliario, si no tuviera un retorno financiero a esa inversión en sostenibilidad, a esa inversión y abordar todos los criterios ESG, habría estado siempre ahí como RSC, como ESG, pero no sería una prioridad. Pero esto ya es una prioridad para las empresas. Entonces, lo que vamos a ver a lo largo de la presentación es el por qué esto es una prioridad para las empresas y cómo lo abordan en base a 4 principales impulsores dentro del inmobiliario, ¿vale? Entonces, es un poco lo que vamos a ver. Pero primero de todo, pues sí que me gustaría hablar un poco de contexto y ver un poco el punto, bajo mi humilde opinión, donde creo que estamos y hacia dónde va la tendencia. Entonces, esta es una foto bastante, bueno, una representación bastante interesante, porque aunque ya no es muy actual y la primera ola, entre comillas, ya está 100% pasada, era la primera ola del COVID, se superó. Ahora tenemos una segunda ola de la que hablamos que se llama recesión. Vemos que, bueno, el mercado, entre comillas, está dando algún síntoma de estar un poco más paralizado. La sensación puede ser de que las empresas están otra vez capitalizando, es decir, minimizando su deuda, altos intereses, parando esas inversiones. Ahora mismo el dinero ya por sí solo genera una alta rentabilidad. Las empresas no tienen necesidad de asumir riesgos, las empresas del real estate, del inmobiliario. Pues muchas de ellas dicen, oye, igual el banco o un fondo ya me está dando al 4, al 3 o a muchos, y una inversión convencional me da el 3, pues no me merece la pena. Y otras inversiones más novedosas, más diferentes, como puede ser un vacacional, un hotelero, que sí que tienen rentabilidades llegando en torno al 10, incluso el 15%, pues sí que están llevándose a cabo. Pero otras muchas dentro del inmobiliario están, entre comillas, paradas. Yo destacaría, pues, data centers, sigue creciendo, alquiler vacacional sigue creciendo, hotelero sigue creciendo, logístico industrial sigue creciendo. Digamos que esas son las que más están repuntando y el resto de las inversiones inmobiliarias, entre comillas, están un poco a expensas de cómo reacciona el mercado. Entonces, por eso pongo esta ola aquí, que es bastante interesante, de recesión, que veremos si el primer trimestre de 2024, veremos si este último trimestre del 23 ya realmente se recibe o no, pero bueno, ahí está esa posible ola, pero la que no tengo ninguna duda, y luego pasaremos un poco a verla más en detalle, es la del cambio climático, ¿vale? Esto es una ola que realmente está muy presente,
Pues lo decía antes cuando comentábamos, hay empresas que lo hacen porque están convencidas, es decir, por convicción, otras lo hacen por coacción de toda la regulación que hay, y otras lo hacen, y cada vez más, por conveniencia, porque las empresas del sector inmobiliario les conviene, les beneficia. Y decíamos antes de que las empresas buscan un ROI, un retorno de la inversión, pero históricamente también había un ROI, que es Social Return of Investment, que era esa parte de retorno social que no percibías en términos económicos, pero que sí que se percibía en términos sociales. Pues ayudabas a tus empleados, ayudabas a la sociedad, ayudabas un poco a todo lo que podía estar dentro de ese círculo. Entonces, bueno, esto es un poco el contexto medioambiental. Os voy a dar algún dato, no sé si lo conocéis, la curva de Kelly, de Kelly Curve. ¿Lo conocíais? Bien. Vale, pues esto viene a ser una asociación que crean con la Universidad de San Diego, con el Oceanográfico, creo que es de California, no, el Instituto Oceanográfico, y lo que hacen es monitorizar las emisiones de CO2 a lo largo de toda la vida. Es más, de hecho, me lo abrí antes justo un poco, esta es la web directamente, es una web muy sencilla, pero muy directa. Tú puedes ver las emisiones de CO2 que ha habido en la última semana, pero puedes ver las que ha habido en el último año, en los dos últimos años, de 1700 a la actualidad, pero sobre todo, la que yo creo que es más interesante, desde el año 0 al año 2000, esta es la curva de las emisiones de huella de carbono que ha habido. Prácticamente nula, no existía la combustión, los combustibles fósiles estaban bajo suelo, nadie se preocupaba de eso, pero ¿qué pasa? Revolución industrial, bueno, un poco incremento de la población, y aquí vemos ya un pico notable de cómo se ha ido incrementando esa huella de carbono, esas emisiones de CO2. Estos son datos, ¿eh? Lo otro puede ser una opinión, hay gente que se lo crea, que no, pero estos son datos. Esto es un poco cómo se ha incrementado la huella de carbono dentro de los 2000 últimos años, ¿vale? A nivel de emisiones y la gráfica de los años. Es una web abierta, os dejo el enlace por aquí arriba para que si alguien lo quiere consultar, y muy interesante porque, bueno, yo creo que mira, de hecho, la slide que tengo yo es de junio del 2023, pero si nos vamos a la propia web, ya creo que es octubre del 2024, ¿vale? O sea que como tal, se va actualizando continuamente, y eso lo que muestra es, oye, realmente en qué punto de emisión de huella de carbono está. Pues eso es contexto. Para mí, bajo mi punto de vista, es un poco el contexto de dónde se encuentra no solo el inmobiliario, que luego nos centraremos un poco en esa fase de construcción, en esa fase de desarrollo, sino un poco en la huella de carbono. Y a dar un poco más de contexto, muchas veces se habla y se centra la conversación en el transporte, que es uno de los grandes emisores de la huella de carbono. Y se deja de lado otros, industrial y demás. ¿Sabéis? Esto es la totalidad. Bueno, el 70% es por carretera, tren muy poco, navegación. ¿Sabéis del 100% de las emisiones de huella de carbono qué porcentaje representa todo esto en transportes? Es un 23%. Es alto, pero no es tan alto como para que centre todas las conversaciones. ¿Y sabéis cuál es el que está cerca de un 40%? El inmobiliario. Y seguramente no hayáis escuchado estas conversaciones a los políticos, porque lo que les interesa es que tú con tu R5 no puedas entrar en el centro de la ciudad, pero es un 23%, por supuesto que hay que abordarlo, yo estoy convencido, no es ni por coacción ni por conveniencia, yo estoy convencido. Pero la realidad es que el sector inmobiliario, cuando hablamos del sector inmobiliario, dejamos de lado incluso la construcción, que creo que es otro 14%, luego vemos el gráfico. Y también hay que tener en cuenta un poco en este contexto que hay muchas cosas que están fuera de nuestro punto de vista. Y el aumento de población, eso está fuera de nuestro control. O sea, bueno, podemos limitar, como China hacía hace unos años, el número de hijos, pero la realidad es que cualquier país democrático no va a limitar eso. Aquí veis un gráfico, Shanghái, en 1949, 5,3 millones. A día de hoy, 26 millones. Contexto. Está fuera realmente de nuestra posibilidad. Y eso va también alineado con la esperanza de vida. Cada vez vivimos más. Ya hablan los políticos de incrementar el año de jubilación, porque cada vez vamos a ser más longevos y tal. Bueno, eso que lo decidan ellos. La realidad es que cada vez vivimos más, cada vez estamos más
el mundo está más poblado por estas dos cosas, por ese crecimiento a nivel de población, pero también un poco por esta esperanza de vida que hay, ¿vale? Cada 5 años, no, cada 10 años se incrementa 5 años la esperanza de vida. Llega un momento que se pare. Yo creo que eso tiene un tope, pero bueno, este es el dato a día de hoy. Y de hecho España no aparece aquí, pero es uno de los países, junto creo, con Japón, que más longevos. Y este es el gráfico del que os hablaba. Del 100% de las emisiones de CO2, el 37% vienen del sector inmobiliario, el 10% de la industria de la construcción, el 23% del transporte, súper importante. Pero no me digáis que este gráfico es más importante. Bastante más importante. Ese 37 más ese 10 es un 47%. Hablamos de todo, es verdad, hablamos de un logístico, hablamos de un residencial, hablamos de un data center, hablamos de un hotel, hablamos de una oficina. Esos, las calefacciones, consumo energético, todo esto es lo que es en realidad uno de los principales causantes. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, yo me centro en ese 37% de emisiones, que casi hablamos del 40%, si sumamos la fase de construcción, estaríamos hablando de un 47%, y también a nivel de consumo energético, ¿vale? Es verdad que hay una implantación notable de las renovables a día de hoy, que se está incrementando y es muy positiva, y yo creo que esto cuanto más se incremente todavía más positivo será, pero bueno, hay todavía mucho por hacer y el sector inmobiliario es consciente de esto, el real estate como tal es consciente. De hecho, os pongo Lo que pasa es que es el uso, ¿no? No es tanto el edificio, o sea, el inmobiliario, sino el uso que se da. O sea, que aquí pone inmobiliario, pero tendría que poner usos. Sí, que luego se concentran en un espacio físico. Bueno, pero es igual que el coche, es el uso del coche, la casa es el uso de la casa. Bien. Y cuando hablamos de la casa la metemos dentro del inmobiliario, ¿vale? O sea, me refiero a cualquier edificación, cualquier activo. No, pero que es el uso que se le da. Pero hay mucha diferencia entre un uso y otro en la contaminación dentro del inmobiliario. Dentro del inmobiliario. Y hablamos de ese 37% más ese 10% aparte de la construcción. Pero que es verdad, que esto es muy interesante, que cuando hablamos de construcción, las construcciones suelen durar de 6 meses, en el mejor de los casos, a 2 años, que sería la media, a 10 años, que sería algo súper inmenso y de dimensiones descomunales. Pero la vida de un edificio, la vida de un coche es lo que realmente repercute a lo largo de más años. Un edificio, aquí en Madrid hay casas de madera que tienen 300 años en el centro y siguen estando en uso y siguen emitiendo, muchas de ellas hasta hace poco con calderas de carbón y demás, ¿no? Entonces, dejando un poco de lado el contexto medioambiental, nos vamos a qué impulsa en el sector inmobiliario para que esto sea una realidad. Porque yo estoy muy convencido de que si no hubiera un tema financiero en las empresas, esto habría llegado de una manera mucho más lenta, con mucha menor inversión y con mucha menor dedicación a nivel de recursos. Pero esto, ¿qué es lo que ha hecho que impulse? Bueno, pues la realidad es que hay mucha regulación, hay regulación a nivel local, hay regulación a nivel autonómico, hay regulación a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel internacional, ¿vale? Ejemplos de ellos vemos GDPR, vemos taxonomía. Entonces, esto, la realidad es que la huella de carbono es ese indicador para grandes de esas regulaciones. Luego haremos un recuento de las principales regulaciones. Pero, ¿cuál es la otra realidad? Que también está impulsando para mí todavía más la parte de inversión, el acceso al capital. Cada vez, bueno, hablamos de porcentajes. La inversión inmobiliaria, el 70%, mínimo el 70% y en torno, yo os diría, creo que es el 85%, si no recuerdo mal el dato, se hace con financiación. ¿Hace con? Con financiación. Sí. Es decir, hay family offices, hay fondos que es con su propia financiación, pero todo eso es con financiación. Nadie llega y dice, voy a construir un edificio y no pido nada porque lo saco de aquí y lo tengo. No, la realidad es mínimo dentro del sector inmobiliario. La mayoría de las empresas necesitan financiarse, ya sea que se financian a través de bancos, que financian de forma alternativa, con otros fondos, pero necesitan financiación. Entonces, gran parte de esa financiación viene del Banco Europeo. El Banco Europeo ahora mismo es consciente y está deseoso de dar financiación verde. Muchas veces no saben lo que es verde, pero el Banco Europeo da a los bancos y dice, yo te doy esto si es verde. Los bancos están deseando de dar verde, pero necesitan también saber qué es verde. Entonces, toda esa regulación va alineada con eso. Y ese acceso al capital, pues muchas veces va ligado a que las empresas
sean sostenibles, ¿vale? Y luego veremos cómo se definen las empresas, si son sostenibles o no. Pero hay más cosas, hay más impulsores. Luego vamos a desarrollar cada uno de estos, los vamos a ver un poco más al detalle, pero porque tengáis un poco la visión. El valor de los activos. Esto nadie te lo dice, salvo CBRE, que ya ha sacado un artículo y ya CBRE habla de un 10%, de que el valor de los activos se incrementa un 10% por alinearlo con los criterios ESG. Yo, 10% me parece muy alto. El estudio luego lo comparto, si lo queréis. Está bastante detallado. Nosotros somos partners de CBRE. Yo el 10% personalmente no me lo creo, pero sí que estoy seguro de que incrementa los activos. Bueno. No, Aurelio, entraremos al detalle. Entraremos al detalle porque yo ese 10% es verdad que ellos como buenos consultores sí lo dicen, pero a mí me parece igual algo alto. Puede ser un 2, puede ser un 3, pero la realidad es que hablamos del valor de los activos y hablamos de ESG, el mero hecho de tener monitorizado qué huella genera un activo, qué posibilidad tiene un activo de sufrir una riada, de sufrir horas de calor, de sufrir un desprendimiento de tierra, eso también forma parte del ESG. Y esto ya las aseguradoras llevan tiempo contrastando esta información. Entonces, sea directa o sea indirectamente, las empresas ya analizan todos esos datos. Es decir, ya las empresas saben que si compran un edificio, un hotel aquí, tiene una serie de riesgos climáticos que pueden ir asociados a ese edificio. Eso ya lo saben. Entonces, toda esa información hace que se empiece a incrementar. Yo soy un poco más conservador y digo, empieza a reflexionar sobre ese incremento del valor de los activos. Luego lo veremos. Pero lo que sí que está claro es que la atractividad de los activos, lo comentábamos antes, es una realidad para todos los stakeholders. El cliente, el demandante, en oficinas, en logístico, incluso ya en residencial cada vez más, está exigiendo en materia de sostenibilidad. Oye, yo solo me voy a inmuebles de oficinas que sean WELL, que sean LEED, que sean cualquier certificación, que luego veremos un poco cuáles son las principales certificaciones que aportan a la sostenibilidad. Entonces, eso sí que repercute directamente en la tasa de ocupación de los activos, pero ya no solo en la tasa de ocupación, sino en el propio renta de los activos, la propia renta de los activos. O sea, las empresas se pueden permitir el lujo, entre comillas, de si mi activo es LEED, pues cobro un 2, un 3, un 4% más de lo que estaría cobrando otra empresa que no lo es, ¿vale? Entonces, veíamos esos 4 impulsores, vamos a entrar un poco al detalle de cada uno de ellos y hablamos de regulación, de esas normativas, bueno, que principalmente el foco estaba en reducción energética. Hace unos años nadie hablaba de ESG, era reducción de consumo energético, eficiencia energética. De hecho, nuestra empresa Liftkit nace históricamente como una empresa, una gestora energética, pero el propio mercado deriva y lo que hace es un poco abordar esa necesidad de no solo la eficiencia energética, sino la huella de carbono y ya toda la parte social y gobernanza. Luego veremos un poco qué es ESG, porque es algo muy ambiguo y representa bastantes cosillas. Pero bueno, algunos ejemplos. Francia ya tiene una ley, que es de Tertiaire, que obliga a X inmuebles con más de X metros, con más de X empleados de la empresa, a reportar todos sus datos, a la obligatoriedad de reportar esos datos. Y si no estás reportando esa información, no puedes alquilarlo. Pero aquí en España pasa algo similar, todavía mucho menos interesante, pero en residencial tú teóricamente no puedes alquilar un inmueble si no tienes ya una etiqueta. Pero es que hay países que no es que no tengas una etiqueta, que ya te piden tipo C o superior. Entonces, vemos la tendencia y esto es un gran impulsor, la regulación. Esto es lo que hago por coacción. Si no, me va a perjudicar, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya entra parte. Y, por supuesto, la Unión Europea, con la taxonomía, que marca un poco, y el SFDR, cuáles son esas inversiones socialmente responsables, pues también lo aterriza un poco. De hecho, os muestro una slide aquí que habla un poco de etiquetas, certificaciones y regulaciones que ha habido en los últimos años. Desde HQE, que fue algo bastante inicial en Francia, a DGNB, que es una certificación de Alemania. HQE y DGNB es lo mismo, es de la Internacional Socialista y es igual al verde de España. Correcto. Es el
el mismo que el verde, digamos, en España no ha acabado de arrancar excesivamente. No, y- Está, pero el HQ y el GDP pero es de la Internacional Socialista, va en base a ideología. va en base a ideología, pero la realidad es que estos sistemas de certificaciones ya están implementados. Pero GRES va más con inversores. Sí, pero en GRES en España solo hay No, cuatro fondos sociales que certificados en GRES. solo que con los que trabajemos nosotros habrá más de 30. No, en España fondos de inversión sociales GRES solo hay cuatro. Otra cosa es que Solo hay cuatro certificados por GRES. luego te lo muestro. Luego te lo muestro. Yo tengo los datos. Sí, pero que da lo mismo. Yo te digo 5 si quieres así. Merlin, Colonial, reportan a GRES. Azora, reporta a GRES. Vivenio, reporta a GRES. Y Doyicom, ya van 5. Y están en España. Sí, bueno, 4 o 5. Pero que... Te digo más si quieres, ¿eh? O sea, hay muchas más. Los últimos que ha habido, sí. O sea, es en torno. De hecho, hay un dato que luego te lo busco de cuántas empresas han reportado a GRES. Y GRES no es obligatorio. O sea, GRES es Global Reporting Sustainability Benchmark. Lo que hace es comparar a las empresas cuántos son de sostenibles respecto a sus peers, respecto a sus homólogos. Es decir, Merlin se compara con Colonial, se compara con Reales, se compara con GMP y se compara con los que son de inmobiliarios. ¿Vale? Entonces, lo que hace GRES es compararlos, pero GRES es completamente libre, no es obligatorio. ¿Vale? Sí, que es lo bueno. Es un benchmark. Sí, que es lo bueno. Que no es obligatorio. Exacto, porque lo obligatorio es siempre malo. Entre comillas, sí. Sí. No, siempre es malo. No, yo no diría siempre, pero es verdad que las certificaciones, por ejemplo, no son obligatorias. No hay certificaciones que sean obligatorias, pero muchas veces te obliga a ti por si no estás por el mercado. No te obliga la certificación. No, claro que no te obliga al mercado. Si tú no alquilas tu casa, si tú no alquilas tu oficina, en ese momento vas a decir, anda, igual me tengo que certificar porque soy el único de todos los de mi alrededor. Depende en qué posición de mercado estés. Claro. A día de hoy. Claro, pero si tienes una oficina Prime, tienes que estar certificado. No, o no, porque tienes otro segmento de mercado. Si tu segmento que te paga un 15% menos de rentabilidad. O estás en otro que te paga un 50%. Yo no lo conozco, ¿eh? Ha ido creciendo el gap en los últimos años. De estar o no estar, ha ido creciendo. Sí, ahora es yo diría mandatorio. Y es una realidad, pero no son obligatorias las certificaciones, pero el mercado las dice. EPRA también para las empresas que son cotizadas, CREM para las empresas que tienen un proyecto de descarbonización, SCDR que veíamos, de Tertier que lo veíamos a nivel de certificación. Esto simplemente es un poco el ejemplo de certificaciones que hay, de regulaciones, la taxonomía europea que califica dentro de los 6 ámbitos que tiene si una empresa mitiga el cambio climático o se adapta al cambio climático, que son las dos que son vinculantes a día de hoy. La ley de cambio climático en España, que es verdad que todavía está bastante en pañales, y CCRD, que ya va más alineado con la parte financiera. Pero este es un ejemplo de lo que hablamos de regulación. Algunas obligatorias, otras opcionales, unas certificaciones, otras comparadoras, luego lo veremos. Pero en definitiva, las empresas, directo o indirectamente, tienen que contemplar eso, tienen que tener esa información y valorarlo. Y hablábamos de ese acceso al capital, a inversores, bancos y esa transparencia en materia de ESG. ¿Vale? Lo veíamos que cada vez los bancos demandan más esto. Los bancos están dedicando gran parte de sus esfuerzos a crear un marco que defina qué es verde y qué no. Todos los bancos, o los grandes, lo están creando. O sea, es decir, cuando van a la financiación ellos necesitan saber qué es verde. Hay una directriz que es clara, si está certificado sé que es verde, aunque luego hay certificaciones que pueden ser más normales, pero para ellos ya les vale. Pero luego hay muchos edificios y la realidad es que la mayoría de los edificios no están certificados. Entonces, lo que necesitan ellos es que les demuestren que ese edificio es verde, para que esa financiación sea relativamente más atractiva. Por supuesto que nadie regala el dinero, pero puede ser algo más atractivo, ¿vale? Perdona, Javier, tengo una pregunta sobre que la inversión en sostenibilidad genera más ingresos en los edificios. Pero claro, si inviertes en poner tu edificio con una sostenibilidad 100%,
a lo mejor inviertes en ciertas inversiones que no generan un retorno tan grande como, por ejemplo, otras que con una intervención de poco capital te generan un retorno de sostenibilidad que te genera más ingresos. Entonces, ¿se sabe cuáles son las inversiones en sostenibilidad que a nivel financiero generan más retorno? Pues las certificaciones, de hecho, es una de ellas. Las certificaciones tienen directamente un retorno. Habría que valorar cuál, porque dependiendo de qué tipo de certificación tiene un retorno y otras que no tienen retorno. Pero eso sería. De hecho, gran parte de la información que necesitan las empresas es contrastar los datos. Cuando hablamos de inversión en sostenibilidad, también hablamos de inversión en eficiencia energética. Si tu activo es más sostenible, va a consumir menos, por consiguiente tu factura de la luz va a ser menor, por consiguiente tu cuenta de resultados va a ser más positiva. Ahí tienes un retorno. ¿Vale? Entonces, ahí se incrementa el valor de los activos, sí, porque yo estoy comprando un activo que su consumo energético y su factura energética es menor respecto a este otro. ¿Vale? Que esto las empresas lo tienen que tener en cuenta. Es verdad que luego existe que las partes privativas, el gasto va asociado a cada uno de los inquilinos. Eso también tendrían que tenerlo en cuenta, pero esto es una realidad. ¿Vale? Entonces, eso podría ser un ejemplo de cómo se implementa ese valor en los activos con una inversión. Pero luego, claro, las empresas validan qué tipo de inversión les interesa. Y no siempre las empresas hacen esa inversión de una. Igual este año me certifico, el año que viene cambio las ventanas, el siguiente cambio el clima, el siguiente pongo paneles solares, puede ser a lo largo de 5, 10, 15, 20 años. Siempre la mayoría de las empresas tienen un objetivo de descarbonización, fijado. 2030, 2040, 2050, pero la mayoría de las empresas tienen ese objetivo y van a ir un poco alineados con eso. Vale. Y decíamos, el acceso al capital es obligatorio. Muchas veces los inversores no conceden financiación a las empresas si no les ha dado ya una serie de criterios de que están abordando la sostenibilidad. O sea, grandes fondos internacionales ya lo están pidiendo. O sea, de hecho, hablemos de BlackRock o hablemos de Blackstone. Blackstone es el fondo inversor más grande con mayor número de vehículos en inmobiliario. BlackRock es el fondo más grande no de inmobiliario. Larry Fink, en su penúltima carta, hacía referencia a la sostenibilidad en torno a 30 veces, en la carta que envía a los CEOs. Blackstone tiene una política de descarbonización, tiene todas estas grandes empresas tienen perfectamente estructurado cómo las empresas tienen que abordar cada uno de estos criterios. Entonces, por eso decimos que ese aspecto del acceso al capital es interesante. ¿Vale? Volvemos un poco del valor de la propiedad, de cuánto se incrementa. Bueno, pues lo decíamos, los edificios verdes pueden tener entre el 10 y el 21% más de valor en el mercado que los activos no certificados. Pego el estudio abajo para que lo echéis un vistazo. ¿Vale? Es un estudio bastante reciente. De hecho, el último dato de CBR es un 31% de diferencia de renta entre un grado A y un grado B de C. 31%, es más que lo que dice el último. El último. Yo no lo he visto, pero vamos. Y en SGs lo que están teniendo es que están diciendo, aducen a las políticas SG cuando están en pérdidas, nunca cuando están en ganancias. ¿Ah, sí? Eso no lo conocía, lo desconocía. Cuando están en pérdidas, aducen a acciones en SG, cuando están en ganancias nunca mencionan las SG. Claro. Entonces, y la gran realidad de los fondos de inversión ligados a SG y todo eso es que están teniendo menores rendimientos que los fondos no ligados a SG, porque los fondos ESG al final no tienen en cuenta la gran realidad del inversor, que es el maximizar el rendimiento económico, porque están distraídos con temas de políticas y de ideología que está ligada a esos puntos. Y eso es un hecho. De hecho, en Estados Unidos ya hay ciertos estados que han prohibido los fondos ESG ligados a fondos de pensiones del Estado y a las inversiones de los estados. Sí, pero aquí hay una controversia muy fuerte. Hay una controversia muy fuerte en Estados Unidos y están 10 años más avanzados que está Europa en todo este tema y eso lo están bloqueando. Lo están bloqueando el ESG. Y yo matizaría el 20% de todos los fondos mundiales ESG está en Estados Unidos y el 80% está en Europa. ¿Y por qué los otros están saliendo y quitándolo por fuera? ¿Por qué
Pues Sí. porque financieramente no rinde. Yo matizaría dos cosas. No confundir un fondo asociado con ESG con una empresa que aborda el ESG como parte de su estrategia. Fondo, empresa, lo que quieras, ligado. Sí, pero que no es lo mismo. O sea, no podemos hablar porque no es lo mismo. O sea, que si hablamos de una empresa, una empresa puede, su negocio en el inmobiliario es sacar rentabilidad a sus activos. Pero eso en paralelo no quiere decir que sea una empresa con criterios, o sea, tiene criterios ESG, pero no es una estrategia ESG 100%. Su estrategia es la rentabilidad pura y dura. Lo otro que hace, simplemente, igual que pues las empresas pueden tener otro tipo de estrategias, que puede ser centrar en zonas prime o ir a otras zonas, pero no es exclusivo. ¿Fondos en exclusivo que están en ESG? Yo diría que Europa está notablemente más avanzado que Estados Unidos. Estados Unidos, como capitalismo... más retrasado. Bueno, en unos Más años lo retrasado veremos. porque se está metiendo no generar beneficios dentro de la industria financiera. Yo te diría que el beneficio es notablemente más alto de las y ahí están los datos que los principales fondos inmobiliarios apuestan por el ESG. O sea, y es una realidad. Yo luego te muestro también algún dato del top 10 de fondos inmobiliarios y cómo todos ellos tienen políticas ESG. Otra cosa es que sean puramente ESG, que no, eso no existe, es una rentabilidad, es el ESG. Bueno, existe, pero no es la prioridad. Y ese es el 80% del que hablas tú en Europa y el 20% en Estados Unidos. Pero la realidad es que las empresas esto lo están abordando y es una de sus principales, a día de hoy, prioridades. ¿Vale? Y eso es un poco también lo que hablamos de esa atractividad de los activos, ¿vale? Que los inquilinos que buscan activos verdes. Hablábamos antes de solo el internacional. No tiene por qué. Es verdad que más el internacional va más avanzado, sobre todo en Europa, pero cuando hablamos de Europa, hablamos de Europa occidental. Si hablamos de Europa del Este, no están demandando esto, pero todo Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Suiza, sí que están demandando activos que sean verdes, que cumplan con los compromisos de RSP de las empresas, que no le repercutan su huella de carbono y, por supuesto, eso al propietario le beneficia en todo el tema de la demanda y las tasas de ocupación, ¿vale? Que es lo que veíamos. Entonces, ¿qué comparan las empresas? Pues se comparan a través de GRESS, que es interesante, pero sobre todo Brin, DIF, Well, lo que veíamos que demandan esos inquilinos a la hora de entrar en una oficina, pero incluso en un coworking o incluso pues ya en residencial lo que veíamos cada vez más. ¿Y cuál es la realidad? Bueno, pues que si no se aborda, las empresas pueden tener crisis de marcas, tienen sanciones, pues es la parte de coacción, y luego la parte de brown discounting. La realidad es que el 80% del mercado no es eficiente. O sea, cuando hablamos de certificaciones, de etiquetas A, B o C, esto la realidad es que ese es el 20% del mercado, entre comillas lo brand. El otro 80% son brown discounting, es decir, no tienen etiqueta, la mayoría del residencial aquí no tiene etiqueta, la mayoría del logístico no tiene certificación, la mayoría, ¿vale? Entonces, está teniendo ese punto. Y luego, esa parte de incremento de los tipos de interés, que eso es la realidad, ¿vale? Que los bancos, si no dan una financiación verde, incrementan los tipos de interés. Y luego, por último, lo que veíamos, ese riesgo de falta de alquiler. Entonces, dejamos a un lado estos impulsores, directa o indirectamente, de que veamos esta realidad. El CO2 es clave para el sector inmobiliario. Es la métrica que tienen, la única forma que tienen de monitorizar si se está llevando a cabo o no, es a través de monitorizar el CO2. Entonces, ¿por qué las empresas monitorizan cada vez más el CO2? Y esto es innegable, que cada vez hay más empresas que están calculando su huella de carbono, porque se lo piden, se lo exigen los inversores, se lo exigen los usuarios, los inquilinos, los trabajadores. Entonces, las empresas a día de hoy están calculando su huella de carbono, principalmente en Scope 1 y en Scope 2, ¿vale? Que son directos e indirectos, ¿vale? Que serían, pero cada vez más las empresas necesitan calcular también su huella de carbono en Scope 3, ¿vale? Que son todas esas emisiones indirectas que les caen a ellos. Y cuando hablamos de emisiones indirectas, hablamos de todas las emisiones que pueden generar tus propios inquilinos.
Al final tienes un edificio de oficinas y dentro de tu edificio de oficinas tienes en concreto pues la planta tercera alquilada y ellos tienen un consumo, pero esas emisiones son huella de carbono alcance 3, pero repercuten directamente sobre tu edificio, ¿vale? Entonces la métrica clave a día de hoy es el CO2, ¿vale? Veamos la curva de Kelvin y es la realidad que tienen las empresas para conseguir descarbonizarse. De hecho, creen que es una de las regulaciones o una de los caminos a descarbonizarse, lo que hace es aunar cuánto has mitigado tu huella de carbono respecto al incremento de temperatura. Las empresas fijan que se va a incrementar 2 grados, pero si consiguen que se incremente 1,5, pues es algo positivo. Entonces, como decíamos, la huella de carbono como aspecto fundamental a recopilar de las empresas, principalmente alcances 1 y 2, y teniendo muy de cerca todo el alcance 3, ¿vale? Pero el alcance 3, entre comillas, tiene 15 categorías, de esas 15 categorías es relativamente complicado, monetizar viajes de negocios, transporte, distribución, bienes y servicios adquiridos, bueno, son cosas que son bastante complejas para las empresas, pero a día de hoy es importante. ¿Y qué hablamos de ESG? Que esto lo decía Aurelio al principio. No, es que las empresas que ESG dan menos rentabilidad que las que no. Que no tiene por qué la empresa hacer solo ESG, ¿vale? ESG es una parte dentro de la empresa. Es verdad que cada vez afecta más porque está muy ligada a la parte financiera. Pero esto sería lo que es ESG. Es decir, empresas que abordan el ESG serían empresas que monitorizan su huella de carbono, que tienen una política de reducción de su consumo de gas, de residuos, pero no tiene por qué ser el foco único y exclusivo de la empresa. Las empresas van a su negocio, su business, ¿vale? Pero esto es algo en paralelo que las empresas contemplan. Pero, por ejemplo, que tú permitas o que tú disminuyas la brecha salarial de tu empresa no quiere decir que vaya a ser más rentable, porque esto lo hacen todas las empresas. Que una empresa me diga, no, es que yo facilito el transporte a mis empleados porque les doy una tarjeta de metro. ¿Esa empresa es menos rentable? No, esa empresa aborda el sí y no es menos rentable, todo lo contrario. La empresa será o no rentable en función de su negocio, no entraremos a valorarlo, ¿vale? Pero estos son criterios ESG. Y luego toda la parte de gobernanza, ¿vale? La relación con el inquilino, las relaciones con los proveedores, transparencia, informes. Las empresas tienen que emitir sus informes periódicamente con todos los datos, certificaciones, iniciativas, derechos de los accionistas, transparencia. O sea, como veis, es muy amplio. De hecho, el ESG, bien, en español ESG, viene de la antigua RSC, ¿vale? Esto lo que hace es cubrir una serie de parámetros que son más interesantes, pero como ves hay muchas cosas y de hecho... Bueno, es que es realmente la RSC. Bueno, sí, la realmente la corporativa es realmente, pero se amplía. Realmente la RSC, no, es la RSC y... RSC, ¿no? Claro, es lo mismo. Sí, es lo mismo, Sí, llámalo de pero otra forma. No, llámalo de otra forma, pero es lo mismo. Sí, pero la RSC cubría la biodiversidad que tenía dentro de la empresa, cubría la bueno, estos son detalles para gente que no entiende. Y pues eso es lo que digo, que son las cosas. Si yo no digo que no sea lo mismo, digo que es lo mismo más todo lo nivel genérico. Eso es. Sí, que sería esa forma de, oye, ¿cómo ha evolucionado la RSC? Pues ahora, por ejemplo, yo alquilo mi edificio, tengo un centro comercial, lo alquilo y al inquilino le obligo a que tenga una cláusula verde. Y esa cláusula verde quiere decir que cada 300 millones de facturación que tenga mi inquilino en tu tienda de Zara o de H&M, tiene que dedicar un 0,1% de esos a plantar árboles. Eso es una cláusula verde. Eso, antes no estaba en la RSC, ahora ya forma parte de la política inglesa, ¿vale? Oye, que yo le obligo a que me pase los datos de su consumo, o le obligo a que no use productos tal, o le obligo a que el material que recicle. Bueno, pues esto forma parte de la parte ambiental, pero luego hay muchos más, de la parte social, de la parte de gobernanza, como veis, oye, pues no una empresa que esté alineada a los filtros ESG no aborda todas, ni mucho menos, pero poco a poco, oye, pues va abordando... Eso, claro, eso no te afecta al edificio, te afecta a la operativa de la compañía. Te afecta indirectamente al edificio también. No, mínimamente. Si yo te obligo a que por ser inquilino al cabo de 5 años, si mantienes el contrato, tengas buenos paneles solares, afecta al edificio. Afecta al consumo del edificio, afecta a la flota del edificio. O sea, no, mínimamente, bueno, es como lo que vamos a considerar. No, porque no tiene o no tiene. Cero o nada. Sí, pero si yo te obligo como propietario,
te afecta. Eso No, está pero sucediendo ya. yo soy un Y no, inquilino. yo hablo de casos reales, ¿eh? Yo soy un inquilino, no tengo por qué poner paneles. Claro que no. Pero si lo has firmado en el contrato, No, pues no lo firmo. bueno, claro. Pero te lo piden ya, ¿eh? Yo en el último que estoy Sí. negociando, que es de Zúrich, hay en el contrato de arrendamiento, la última parte es criterios SG. Y me condicionan a quién contrato en electricidad, etcétera. Energías renovables. O sea, yo hablo de realidades. Sí contratas, pero no que tengas que poner una cosa. Eso no. No, que tiene un Determinación. componente de generación verde. Sí, pero eso contrata. No, generación. No. Sí. De hecho, antiguamente el benchmark que hace, lo que hace es cubrir una serie de criterios, unos de cualitativos y otros cuantitativos. Cuantitativos es el dato, consumo, huella de carbono, residuos, reciclaje. Y otros cualitativos, que es, oye, ¿qué vas a hacer? En la parte más social y Y va más. Y Gress hace unos años decía, oye, con que tú compres la energía renovable, check. Ahora no. No me vale con que la compres. Para mí, lo importante es que la generes. ¿Tienes ese check? 0,1 puntos más. ¿No lo tienes? Menos puntos. Hablo de algo que puede ser menos costoso. Hablo de cargadores eléctricos, que ahora está más de actualizado. Cargadores eléctricos, hace unos años no había en ningún sitio. Ahora, oye, ¿tú te quedaste activo? Pues si estás un contrato a 30 años, tienes que a lo largo de esos años incrementar el número de cargadores. Claro, eso es una realidad, ¿eh? Y Zurich es una empresa internacional, una aseguradora. Esa es la razón por la que se está prohibiendo en Estados Unidos en todos los sitios a nivel estatal y de las empresas, porque es una agenda política internacional. Entonces, por ahí va el tema. Bueno, yo directamente política internacional, que la electrificación de los vehículos es una realidad. No, nunca va a ser ni nunca será. Aurelio, déjalo sino después cuando... No, diga que sí. No, yo te diría, la electrificación de los vehículos se está cargando en los domicilios, se está cargando en las oficinas, pero es una realidad, la están implementando, las empresas de vehículos apuestan por los eléctricos. Que este sea a favor o no, o que todavía yo no tengo un coche eléctrico, pero la realidad es que dentro de unos años habrá muchas más cargas, la autonomía será mayor y podrá combinarse con otros tipos de vehículos. No sé si será el tiempo, pero Pero. lo veremos. Neutralidad del carbono, sumando al ESG, una tarea fácil. Bueno, pues ¿por qué las empresas abordan esto? Bueno, pues requiere experiencia de los equipos necesitan colaborar conjuntamente y los procesos y flujos de trabajo son claves para el éxito. Eso es un poco por qué las empresas ya lo abordan. Entonces, ¿cómo abordan las empresas esta recopilación de datos? Sobre todo más la parte ambiental, que es donde en nuestra empresa ponemos el foco, en los datos, ¿vale? En esa comparativa de todos los datos. Entonces, cuando hablamos de datos, las empresas necesitan recopilar los datos, pero necesitan tener visión de esos datos y necesitan, sobre todo, llevar a cabo una serie de acciones en función de lo que les piden sus inversores, sus stakeholders, sus inquilinos o sus empleados. Y eso, definitivamente, representa un impacto. Entonces, aquí voy un poco más rápido. Las empresas, ¿qué tienen? Bueno, pues tienen como desafío esa necesidad de obtener acceso y datos de todo el mundo. Las empresas del inmobiliario, muchas de ellas no están presentes en un país, están presentes en infinidad de países. Necesitan organizar esos procesos de recopilación del dato porque no es sencillo, no es fácil. Necesitan garantizar la fiabilidad del dato y, en definitiva, administran carteras complejas. Cuando hablamos de empresas de inmobiliario, Blackstone tiene 400 vehículos. Cada uno de estos vehículos es completamente diferente al otro. Es decir, unos pueden ser de logístico, otros pueden ser de residencial, otros pueden ser de patentes. Está rebelde. Se nos viene abajo. Está rebelde. Yo creo que ahí entonces, administrar una cartera de activos es relativamente compleja, ¿vale? Y recopilar esa información es relativamente compleja. Entonces, bueno, nosotros en DIC, y por mostrar un poco más el detalle, lo que hacemos es, de todos los datos que están disponibles de las diferentes fuentes, los integramos a nivel tecnológico dentro de una misma plataforma, ¿vale? Recopilaste esos datos, los integras y los muestras. Y una vez que muestras toda esa información, puedes recopilar los datos de cualquier tipo de hardware, pero principalmente lo interesante es recopilarlos de software, es decir, de los proveedores. Naturgy, Iberdrola, Endesa, Aguas de Barcelona, Canal Diesel Segunda, ellos ya tienen los datos, ya saben cuánto consumes tú, ya saben cuánto consumes de electricidad,
ya saben cuánto consumes de gas, esa información es valiosa. Pero claro, si tú tienes X activos repartidos por medio mundo y cada uno de estos activos tiene zonas privativas, zonas comunes, todo eso es interesante concentrarlo e integrar esa información. Entonces, ¿qué datos integramos nosotros? Bueno, pues datos patrimoniales que podrían ser genéricos, pero también todos los datos de los fluidos más alineados con la parte ambiental, pero sobre todo también con la parte de la actividad, horarios, usos, ocupación, datos asociados a procesos, es decir, no es lo mismo cómo se comporta un inmueble que se usa de 9 a 6 de la tarde que un inmueble que se usa 24 horas, ¿vale? Entonces, todo esto es interesante para las empresas de tener esa información. Y cada vez más, datos abiertos, Open Data. ¿Qué hablamos? Datos climatológicos, movilidad sostenible, riesgo climático, datos del catastro. Y las empresas tienen perfectamente estructurado y conocen a la perfección qué se encuentra a 15 minutos de sus activos, qué se encuentra, qué posibilidades de riesgos tienen, si tienen inundaciones, si tienen desprendimientos de tierra, si tienen huracanes, si tienen olas de calor, si tienen posibilidades de incendios. Y a una empresa cuando invierte miles de millones de euros, no invierte a la ligera, ¿vale? Esto viene de las aseguradoras que inicialmente contemplaron esta información para sus asegurados, pero ya para sus propias inversiones tienen cada vez más estos datos en cuenta. Minimizan esos riesgos climáticos. Por supuesto que no los desaparecen, no hay posibilidad de que los desaparezcan, porque nunca sabes dónde va a producirse el siguiente, pero sí que hay una serie de datos que las empresas tienen en cuenta. Entonces, todo esto lo aglutinamos y lo tenemos en una plataforma. Justo yo trabajo en esto, estamos intentando hacer una base de datos de todos los edificios, las zonas que nos interesan, Madrid, Barcelona, etcétera, y pues para preguntar qué datos se pueden sacar, cuál es la manera más eficiente, porque por ahora lo que estamos haciendo es, voy por el Google Maps, zona que nos interesa, cojo pues el Atlas, la calle, la meto en el catastro, de ahí saco el código de catastro y luego ya busco en internet noticias e información de la competencia y así voy rellenando. Pero claro, ese proceso me lleva media hora para obtener información básica de un edificio, el año construido, los metros cuadrados, etcétera. Entonces, justo todo esto, las 5 cosas que aparecen en la pantalla, el objetivo es tener una base de datos con todos los edificios, con todos esos datos. Entonces, os pregunto, porque sois expertos en esto, ¿cuál es la manera más eficiente de hacerlo? ¿Hay algún truco mágico o es lo que estoy haciendo ya que echarle horas? No, a ver, yo te cuento un poco desde el punto de vista desde DeepKey. Nosotros toda esta información la tenemos de todos nuestros clientes. A día de hoy trabajamos con más de 400 grandes fondos inmobiliarios, ¿vale? Monitorizamos más de 550 millones de metros cuadrados. Millones de metros cuadrados, ¿eh? O sea que es bastante datos. Entonces nosotros ya tenemos mucha información, pero respecto a esta parte, gran fuente de estos datos es a nivel europeo. La Unión Europea ya tiene una página web que te dice por ubicación qué posibilidades de riadas hay. Nosotros lo que hacemos es catalogarlo de 1 a 5 y valorarlo para las empresas. Esto se llama una due diligence y es due diligence, ¿vale? Es decir, damos esos datos a las empresas a la hora de que ellos hagan sus inversiones. Por supuesto, tienen que valorar, como decíamos, la parte financiera, que es su core business. Oye, ¿cuánto va a rentabilizar este activo aquí y cuánto aquí? Pero aparte de estos dos, que son la rentabilidad un 5 y un 5,1, tengo que tener en cuenta que en el 5,1 tengo todos estos riesgos asociados. Entonces, todos estos datos son fuentes abiertas. Luego, si quieres, te muestro alguna de estas fuentes, pero son principalmente fuentes abiertas. Muchas a nivel nacional, como decías tú, el catastro, que da datos un poco más numéricos, pero luego hay otras muchas que te dan otras informaciones. Pero luego, además de eso, esto muchas veces, si necesitas llegar al detalle, necesitas apoyarte en consultores. Nosotros tenemos un equipo de consultoría que hacen un poco ese análisis más específico, pero muchos de esos datos ya son genéricos. Sí, se lo comentaré a mi jefe, ya tengo tu tarjeta de contacto porque justo lo que puedes ofrecernos es lo que estamos trabajando ahora. Sí, a ver, esto las empresas lo hacen, ¿eh? Las empresas valoran siempre antes de cualquier inversión, aparte de toda la parte financiera, toda esta parte que es lo que nos centramos nosotros, la parte extrafinanciera. ¿Vale? Vale. Son datos muy interesantes. De hecho, luego en la plataforma te puedo mostrar un poco el módulo y ya está. Entonces, bueno, ¿cómo integramos los datos? Usamos Machine Learning, Business Intelligence, inteligencia artificial, bueno, un poco es el proceso de recopilación del dato, ¿vale? Pero esto es muy tecnológico, tampoco voy a entrar en detalle, llegando a posibilitar meter esos datos. Entonces, ¿qué conseguimos? Tener esa visión integral de la cartera de cualquier activo, poder comparar esos activos, armonizar esa información, que muchas veces es interesante poder comparar cuánto consume este edificio respecto a este otro edificio desde el 2012 hasta el 2021, con todo el histórico y comparando siempre ese activo realmente
con los mismos datos, sobre los mismos metros, sobre los mismos parámetros y demás, ¿vale? Entonces, esto para las empresas es súper importante, tener esta visión, y aquí pues vemos un ejemplo. Rápidamente las empresas saben cuánto es su consumo energético, cuánto es su consumo de huella de carbono, cuántos por metro cuadrado, cuántos activos tienen, cuántos inquilinos, bueno, es un poco una serie de datos a nivel visión que nosotros les proveemos a las empresas, ¿vale? Para que ellos tengan esa información, lo puedan comparar y luego incluso llegando pues, a tener una visión desde más arriba a una visión específica, ¿vale? Llegando a tener información de los submedidores, de datos muy particulares o de la temperatura a la que se está impulsando el ventilador de la UTA, o sea que podemos llegar incluso a tener esos datos de una forma mucho más precisa. Y cuando hablábamos principalmente de por qué es una prioridad en ESG, bueno, pues es una necesidad común a gran parte de los departamentos de las empresas, ¿vale? Cuando hablamos de las empresas, hablamos de Facility Manager, de Asset Manager, hablamos de toda la parte de sostenibilidad, hablamos a IT, hablamos a Properties como Energy Managers, hablamos a nivel C-Level. Estos pueden ser un poco las principales necesidades que necesita cada uno de los diferentes departamentos de una empresa del real estate de tener esos datos. Históricamente, las empresas tenían muchos Excel, picaban muchos datos, tenían esa información de una forma un poco desorganizada. A día de hoy ya las empresas tienen un repositorio común, sea Dipti o sea otra plataforma, no hay muchas más en el mercado, pero sí que hay otras plataformas que lo que hacen es agrupar, aglutinar, digitalizar, recopilar toda esa información para mostrársela y tener rápidamente esa información accesible y extraíble. Entonces, una vez que ya tienen esa visión, las empresas se pueden permitir el lujo de ir a la acción, ¿vale? De identificar esos objetivos, de anticipar a futuros consumos, detectar activos bloqueados. Cuando hablamos de stranded assets, es un término internacional que dice cuáles van a ser los activos que si no se lleva a cabo ninguna inversión en eficiencia, en sostenibilidad, en ESG, al cabo de X años quedan fuera del mercado, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es mostrar cuáles van a ser esos activos. Y de hecho, establecemos esas medidas para proteger el valor de los activos y de ahí pues administramos esas inversiones para mejorar, ¿vale? Porque muchas veces tienes que tener en cuenta, que es lo que decías tú, oye, de estas inversiones, ¿cuál me va a dar más rentabilidad, ¿vale? De estas 17, un relamping LED igual me genera un 20% de ahorro en la factura y el coste es nulo. El relamping LED es cambiar el halógeno por un LED, ¿vale? Esto ya las empresas lo llevan haciendo años y es relativamente sencillo e implica una reducción de los costes. Bueno, pues eso las empresas lo tienen que saber. Que no es que cambies una oficina, es que cambias 5.000 oficinas, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, trabajamos con uno de nuestros clientes más grandes, es la DIF de Francia, es SNCF, que hablamos de 17.000 inmuebles. ¿Vale? Las empresas, antes de abordar una inversión, por mínima que sea, de cambiar una bombilla en 17.000 inmuebles, pues necesitan tener esos datos, necesitan tener esa información. Entonces, esto es una realidad que necesitan contrastar los datos para poder llevar a cabo esa acción. Entonces, una vez que llevan a cabo eso, nosotros lo que también estructuramos es cuánto va a implicar esa reducción, cuánto va a implicar esa reducción en huella de carbono, en consumo energético, para que las empresas decidan respecto a con esas inversiones cuál abordo. Esto luego, si queréis, lo vemos un poco con la plataforma. Y en definitiva, eso, ¿en qué se traduce? Bueno, pues que permite ese cumplimiento de normas, ir más allá, proteger los valores activos y también evitar la compra de activos bloqueados, ¿vale? De activos que igual pues, están con una inversión muy alta y no merecen la pena. Entonces, hablábamos de certificaciones y lo comentábamos, pero esto a las empresas que ya se meten en este mundo les ayuda a todas estas certificaciones o todos estos diferentes benchmark, ratings, index, les ayuda a reportar. Aquí hablamos de que las memorias, las empresas quieren una memoria. Si están cotizadas, tienen que ir a EPRA. Si no, pueden alinearse con GRI o PRI, pero ya dan datos. O sea, cualquier memoria de una empresa que esté en el IBEX o una empresa grande ya publica eso. Entonces, se alinean con estos diferentes reporting frameworks y cogen los datos que necesitan publicar, pero los cogen de una plataforma, no tienen que ir a buscarlos. Pero hay un montón de ESG Index. De hecho, el Dow Jones Sustainability es el que marca cuáles de los bancos son más fiables y de hecho Bankinter, que es uno de los que más rentabilidad tiene, está dentro de ese índice, pero la mayoría reportan
pero a nivel de rating, dependiendo de los países, cada vez más empresas están reportando a CDP, a Moody's, a GRESB, a Sustainalytics. Es decir, son libres, ellos escogen en qué quieren reportar y en base a eso se comparan. Y luego un poco lo que veíamos. Pero todo el genérico de toda esta información se necesita datos. El 70% de todos estos son datos. El otro 30% puede ser un poco relato. El relato del consultor o un poco estrategia o demás. Pero el 70% de aquí son datos. Llamémoslo greenwashing, que es lo que hacen muchas empresas. Muchas empresas lo hacen, totalmente de acuerdo. Eso es una realidad. Claro. Y para eso, cada vez estos certificaciones, estos inventarios, estos ratings, estos frameworks son más precisos, más específicos y de hecho la taxonomía y SFDR nacen un poco para evitar eso que comenta Aurelio, el greenwashing principalmente, que las empresas digan que lo hacen pero no lo demuestren. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros lo que ofrecemos es esa plataforma. Que lo hacen, pero que no lo hacen. Que no lo demuestran porque no lo han hecho. No, que dicen, que lo dicen, pero que no lo hacen. No, las palabras sí. reales es que lo Sí. dicen, pero que no lo hacen. Que lo dicen, sí, hay muchas empresas que lo dicen, no, pero no lo hacen. el greenwashing es que lo dices, pero no lo haces. Totalmente de acuerdo. Y para eso se han inventado una serie de certificaciones, regulaciones, que lo que hacen es, vale, tú dices que lo haces, genial, yo me lo creo, demuéstralo. Vale, pues mira, esto es mi reducción. Vale, ¿y cómo se muestra? Con datos. Ahí es un poco donde vamos. Entonces, bueno, esto es un poco la plataforma y, bueno, más sobre DeepKey, ya con esto voy concluyendo. Algunos de los clientes con los que trabajamos, operamos en 60 países, tenemos oficinas en 6 países, más de 400 clientes. De hecho, este dato creo que ya está desactualizado, hablamos ya de casi 600 millones de metros cuadrados, más de 1.7 millones de activos monitorizados. De hecho, tenemos un índice propio que comparamos el consumo de cada una de las tipologías de los activos. Luego tengo algunas slides más que podemos ver ahora en detalle y mostraros algo un poco más de la plataforma, pero yo creo que con esto estamos. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Espero que os haya resultado útil. Y ahora si queréis os muestro alguna cosilla más de la que hemos hablado un poco más.